determinar la masa del portaobjetos que voy a utilizar para medir. ¿Okay? Porque cuando yo voy a medir una sustancia sólida, debo utilizar un portaobjeto. Ese portaobjeto generalmente es o vidrio reloj o es una placa de petro. Hoy vamos a utilizar un vidrio reloj. Entonces, lo primero que yo debo hacer es determinar la masa de este vidrio reloj para que no interfiera con la medición que voy a hacer. Entonces, cuando yo lo coloco en el plato, inmediatamente la balanza se va a desnivelar. Ella está nivelada cuando este indicador está aquí en el 0. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a determinar entonces la masa de eso. Siempre se comienza con la pesa más grande. Vamos a llevarlo a 100, es mucho. Por lo tanto, esa pesa no me sirve. Comenzamos con la segunda pesa. Vamos a llevarlo a 40, 50. Se pasa. Me devuelvo entonces a 40. Y ahora voy a ir moviendo la pesa más pequeña. Ok, allí es esa pesada. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo determino la masa? Debo sumar lo que me indica cada pesa. Esta indica 0, por lo tanto no la tomo en cuenta. La otra indica 40 y esta indica 3,4. ¿Cuánto pesa entonces? 43,4 gramos. Es el peso del vidrio reloj. Una vez que yo determine la masa del vidrio reloj y yo sé que no me va a interferir con la pesada que yo voy a hacer, procedo entonces a medir la cantidad indicada. En este caso van a ser 10 gramos. Voy a medir 10 gramos de esta sustancia, de ácido salicílico. Como son 10 gramos, a la balanza yo le voy a sumar 10 gramos más. Es decir, de esta pesa que estaba en 40 la voy a colocar en 50. ¿Ok? Y ahí son los 10 gramos que voy a medir. Obviamente, al hacer eso, la balanza se va a desnivelar nuevamente. ¿Cómo la voy a nivelar? Agregando la sustancia. Y cuando se nivele, eso significa entonces que he medido los 10 gramos que necesito. Con la espátula, tomo la sustancia y voy agregando en el vidrio reloj. Gracias, Sara. Político. ¿Qué es la velocidad? Ok, entonces ahí, ya como la balanza llegó al equilibrio nuevamente, he pesado entonces los 10 gramos de esa sustancia. Este procedimiento es uno de los procedimientos más comunes y los que van a utilizar más ustedes de ahora en adelante cada vez que tengamos práctica y que se les pida medir, ¿okay?, la masa de una sustancia sólida. Siempre el mismo procedimiento. Devolvemos entonces la sustancia. Y vamos ahora a la parte B de la misma medición de masa, pero ahora la determinación es distinta. Yo tengo una sustancia o un sólido al que le necesito determinar la masa, ¿ok? En este caso son 4 esferas de plomo. Necesito saber entonces cuánto pesan esas esferas. Verifico que la balanza esté en 0 y procedo a medir. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente, a mover la pesa mayor. 100, 200, me devuelvo a 100 entonces.
Y voy entonces a mover la segunda pesa, que es la que va de 10 en 10. Voy a llevarlo a 150, me paso, 140, 30, 20. ¿Con 30 se pasa, no? Sí. Le damos el 20 entonces. Y ahora procedo a mover la pesa más pequeña. Estamos hablando del escritorio. A ver, ¿quién me puede decir entonces cuál es el peso final? ¿Cuánto mide eso? Ah, bueno. 125 miligramos. 5,2. Ok, entonces el peso es 125,1 gramos. Fíjense, para los experimentos 2, 3 y 4 debo hacer el cálculo del error porcentual y el error experimental. ¿Cuáles son las medidas que voy a utilizar? Primero, recuerden que para calcular el error necesito la apreciación, que lo van a calcular en el primer cuadro para cada instrumento. Cuando me toque la balanza, bueno, yo voy a calcular el error relativo, el error porcentual y el error experimental hecho o que yo cometo cada vez que utilizo la balanza. ¿Qué medida voy a utilizar? Bueno, en la parte A medimos ¿cuánto? 10 gramos. Entonces la medida que voy a utilizar para la parte A. Y para la parte B, el que determiné aquí, que son 125,1 gramos. Vamos ahora a la medición de volumen. Para medir volumen hay distintos instrumentos, entre los cuales tenemos las pipetas. Las pipetas miden volumen, generalmente volumen de líquidos. Acá teníamos dos pipetas, una de 1 mililitro, que era esta, y la otra de una capacidad de 5 mililitros. Fíjense, vamos a utilizar nada más la de 5 mililitros. Para esta que voy a hacer yo el cálculo, ¿ok? Del error. La propipeta va en la parte superior de la pipeta y es como una especie de bomba, ¿ok? Que succiona y drena el líquido que voy a medir. Si voy a utilizar una pipeta de 5 mililitros, significa que puedo medir desde 1 máximo 5 mililitros. Vamos a realizar la medición de 5 mililitros. ¿Cómo procedo? Si voy a medir un líquido, generalmente está en una botella, eso es cloro férrico. Ok. ¿Qué hago? Fíjense, esto tiene varios mecanismos. Esta rueda, que a medida que yo la muevo hacia abajo, ok, ella va succionando y la parte de arriba se va subiendo. Y el émbolo, yo lo bajo para deshacerme del líquido, drenar el líquido. Entonces, a medida que voy